caso Koldo añade nuevos aprietos a Moncloa. El informe de la Guardia Civil sitúa al exministro Ábalos en el centro de la trama. Ese informe muestra que Pedro Sánchez dio la autorización a Ábalos para que la vicepresidenta de Venezuela viajara a España, a pesar de que Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo. La Guardia Civil cree que la trama influyó en el rescate de Air Europa. José Luis Ábalos está a punto de ser imputado. Aquel entusiasmo, diputados puestos en pie, ha decaído con el tiempo. Un año después, Sánchez echó a Ábalos del gobierno y del cargo en el partido. En febrero de este año lo echaron del grupo parlamentario. Hemos escuchado solo un pequeño ejemplo del florilegio de versiones que Ábalos dio sobre aquel fantasmal viaje de Delcy Rodríguez, pero por si no hubiera versiones suficientes, Moncloa ha ofrecido hoy mismo una nueva. Reconocen que, en efecto, Pedro Sánchez autorizó la visita de Delcy Rodríguez, pero porque no sabía, dicen, que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea. Se plantea por un ministro, en este caso el ministro de Fomento, una visita a España de la vicepresidenta de un gobierno, en este caso el gobierno venezolano. En cuanto al gobierno de España, constata que hay sanciones de la Unión Europea. Si se produce la entrada en el espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. El gobierno no lo sabía. No hubo, por tanto, visita oficial, esa es la versión de Moncloa, pero Delcy Rodríguez fue recibida a pie de pista por un ministro del gobierno español. Hasta aquí han llegado las explicaciones de hoy, pero, Lucía Fernández, ¿qué más se dice en el Palacio de la Moncloa? Pues aquí lo que nos dicen es que hay cero preocupación, ningún temor a que algo de este caso termine salpicando al presidente del gobierno. Sobre Delcy Rodríguez, que no hubo visita oficial porque en cuanto Sánchez supo que no podía pisar suelo europeo, se canceló esa visita. Sobre Ábalos, que ya le han abierto un expediente, que ellos colaboran con la justicia y tolerancia cero ante la corrupción. Y sobre Air Europa, poco más, que el gobierno rescató a esa empresa igual que a otras. Así que ya decimos, aquí en Moncloa, de momento, tranquilidad, ninguna preocupación. Bien, ese escándalo, de eso lo hemos contado, se produjo a finales de enero de 2020. La polémica fue muy intensa, pero la investigación quedó aparcada sine die mes y medio después, más o menos, porque empezó la pandemia y, lógicamente, nadie estaba para ocuparse de otra cosa que no fuese el COVID. Pero ahora el escándalo resucita por su conexión con la trama Koldo, según el informe de la Guardia Civil. También hay en ese informe otro episodio muy relevante que habla de la relación entre el empresario y cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Según el informe de la Guardia Civil, Aldama podría haber intervenido en una transacción de oro que podría haberse realizado desde Rusia a Venezuela. Los agentes que investigan este caso se basan en un contrato de compraventa en el que Venezuela ofrece 104 barras de oro por un valor de casi 70 millones de euros. Y no solo eso, también consta una conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez en la que el comisionista dice que todo está listo y que saldrá para allá unos días más tarde. Los investigadores de la Guardia Civil creen que se refiere al oro. Y ese mensaje se envió solo 3 semanas antes de que Delcy Rodríguez aterrizase en el aeropuerto de Barajas y después se marchase con un buen número de maletas cuyo contenido nunca se quiso aclarar. El Delcygate no es el único asunto en el que Pedro Sánchez aparece mencionado en ese informe. Ese informe de la UCO concluye que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate de Europa por parte del gobierno. Y Sánchez habría intervenido. Hay una fecha clave, es el 16 de julio de 2020. Ese día, el presidente del gobierno, Ábalos, y la entonces vicepresidenta Nadia Calviño se reúnen para hablar de ese posible rescate de Europa. Por la tarde hay un encuentro entre Ábalos, Hidalgo y Aldama. Al día siguiente, Aldama escribe un mensaje a Hidalgo. Con ese texto, me dice K, en referencia a Koldo, que ya le ha llamado el 1. Es decir, que Pedro Sánchez ha llamado a Ábalos. Eso es lo que concluye la Guardia Civil. En cuanto sepa, te digo. Así termina el mensaje. Nuevamente aparece el 1, al que los investigadores de la Guardia Civil identifican con Pedro Sánchez. 4 meses después se produjo el rescate por parte del gobierno a Air Europa. Fueron 435 millones de euros.